sinaxis, noradrenalina, dopamina, serotonina, colinérgicas, GABAérgicas. Y aquí nos da un ejemplo de noradrenalina, ¿no? Esto es beneficioso en algún momento, ¿no? Los beta bloqueantes, por ejemplo el propanolol, más insulina, bloquean los receptores adrenérgicos, la sobrecarga de catecolaminas producida por la hipoglicemia. Entonces, esto nos puede producir este tipo de efecto y está relacionado con las transiciones. Dopaminérgico, por ejemplo, la vitamina B6 más L-dopa produce la reducción de la L-dopa en el sistema nervioso central por el incremento de la descarboxilasa, que es importante. Entonces, este tipo de mecanismo sucede la reducción de la dopa en el sistema nervioso central. Esta combinación, por ejemplo, no es tan beneficiosa. Otra, nos dice adrenérgica. Por ejemplo, las anfetaminas estimulan la salida de serotonina, ¿no? Y más cocaína, ¿no? Va a producir un síndrome que se llama síndrome serotoninérgico, ¿no? Esto está relacionado con la utilización de anfetamina. No solamente, algunas veces, ¿no? La interacción, toman un medicamento que es una anfetamina. Por ejemplo, el medicamento para bajar de peso normalmente son anfetaminas puras. ¿Qué pasó? Tomó un estimulante del sistema nervioso y se produjo un síndrome serotoninérgico. Estaba en la emergencia, te voy a contar, y había una, ¿cómo se llama este? No estaban las mises, ¿no? Las misas a nivel nacional, mundial, vinieron. Bueno, yo no sabía, ¿no? Pero la cuestión fue que me llegó una chica del evento, que era colombiana o paraguaya, no me acuerdo, creo que era paraguaya. Sospeché de algo de ella, o sea, la parte de que ella había consumido un simpático mimético, o sea, un aumento de la acumulación de catecolamina. Ella me dice, doctor, he tomado 5 Red Bull. 5 Red Bull ya es un tema de investigación. ¿Tomaste otra cosa? Sí, tomó estas pastillas. Tomaba unas pastillas para la parte psiquiátrica, para la depresión. Tomaba, no me acuerdo, creo que era el citalopram o el citalopram. Pero ella tomaba un bloqueante de los canales, perdón, los receptores. Así, miren, este medicamento, este es el botón presináptico. Esta es la hendidura sináptica, aquí, la membrana positiva. Ella tomaba un medicamento que es un antidepresivo, actúa en los receptores presinápticos, bloqueando la captación, ¿no? La recaptación de serotonina. Entonces, ¿qué pasa? Va a aumentar los niveles de serotonina, ¿no? Los niveles de serotonina los va a aumentar. Normalmente con esta droga, o sea, con este mecanismo de acción, ya tiene catecolaminas en exceso. Imagínense 5 Red Bull. ¿Qué hacen los Red Bull? ¿Aumenta o disminuyen las catecolaminas? Aumenta. Al aumentar esto, la tenía la paciente taquicárdica, su presión estaba por los cielos, temblaba, sudaba, tenía un síndrome simpático terrible, tenía un síndrome de este tipo. Bueno, son las cosas que pasan en la emergencia y algo interesante, ¿no? No me acuerdo cuándo, fue hace un tiempito, ahorita me estoy acordando de esto, por nada más. ¿No? ¿Qué le hicimos a esta paciente?
como el problema estaba en el sistema nervioso central, teníamos que bloquear todo esto. ¿Y cómo lo bloqueamos? Yo pensé primero, les voy a dar un betabloqueante, porque tenía taquicardia, su presión estaba elevada y betabloqueante. Pero después me di cuenta que el betabloqueante solamente actuaba en el sistema nervioso periférico. Y dije, bueno, si en mi cabeza 1000 por hora, ¿no? Esto es rápido, chicos, no es lento. No, mejor un diazepam. ¿Por qué el diazepam? Porque actuaba en los receptores del sistema nervioso central y actuaba en el proceso de equilibrio, ¿no? En los receptores GABAérgicos. Y los receptores GABAérgicos son el equilibrio de esta reacción. Podemos utilizar, colocándole, me acuerdo un diazepam por viento venoso. Mejoró totalmente la paciente. Totalmente. Ni sueño, algo raro, ¿no? El diazepam produce somnolencia, ¿no? Algo raro, bueno, también tanto Red Bull que se había tirado, ¿no? Lo raro es que no tenía sueño. A la segunda, dos ampollitas de diazepam por viento venosa. Yo dije, va a tener sueño. Tranquilizó y todo, se paró y se fue. Voy a ir a seguir compulsando, doctor. Yo le miré. Bueno, vaya, si se cae me avisa. Se paró y ella solita llegó al hospital, yo no sé, así con su traje, ¿no? Que ese traje que utiliza todo el pampanante, con su traje llegó. Bueno, supuestamente era de un mismo. No sé qué era, pero era de ese mismo. Bueno, entonces, eso es lo importante conocer acá. ¿No? Miren acá, los efectos de los receptores colinérgicos y los bloqueantes de los receptores carínicos, por ejemplo, la atropina, carbamazepina, clorpromacina, imipramina, ¿no? Efectos de sumación, por ejemplo. La estimulación GABAérgica, barbitúricos, anestésicos, uno que hacen aquí, no sé si han visto ustedes en la televisión, una benzodiazepina con el alcohol, las famosas pildoritas. ¿No han escuchado ustedes las pildoritas? Hasta una canción del trío oriental, las pildoritas, ¿no lo han escuchado? Que no son de acá ustedes, ¿no? Montereños son los que cantan eso. ¿No les ha pasado, chicos? Ni uno ha caído en eso. Le echan una benzodiazepina al alcohol, como es amarillita, no se nota en la cerveza. Entonces dos pastillitas de flunitrazepam y a dormir se dijo, y de ahí te bolsillean, te dan miedo. Se llaman las pildóricas, las chicas malas, ¿no? Los chicos se ríen, debe ser por algo, ¿no? Entonces tenemos ese tipo de interacción. Iónicos, por ejemplo, un antiarrítmico, aquí de 1B, una quinidina, un efecto adictivo, lo que puede producir también un efecto de interacción farmacodinámica. Bloqueante de los canales de calcio, bloqueante beta, un antagonista de los canales de calcio, como lo de la familia, puede disminuir el efecto, por ejemplo, el efecto de conducción, va a producir estimulación auriculoventricular depresora, bloqueante de los canales de potasio, ¿no? Diuréticos que provocan disminución del potasio, puede producir torsadas de Point, que es la taquicardia ventricular, hormonales, por ejemplo, corticoides, reduce el consumo de glucosa,
aumenta la glicemia, antagoniza a los antidiabéticos orales, los beta bloqueantes más los salicilatos a dosis alta provocan hipoglicemia al incrementar la secreción de insulina, eso está relacionado con la interacción hormonal, y la homeostasis, ¿no? Que pueden producir, por ejemplo, los diuréticos, disminución del flujo renal, la prostaglandina disminuida, va a disminuir el flujo renal y puede producir una insuficiencia renal. Diuréticos como una aspirina, por ejemplo, al disminuir la prostaglandina van a producir insuficiencia renal. AINES, que tiene que ver el piroxicam, disminuye el efecto de los antihipertensivos. Entonces, esta es una interacción que está relacionada con la retención de sodio. ¿Qué hacen los AINES? Aparte de producir inhibidor de la ciclooxigenasa, produce retención de sodio. Entonces, en los pacientes que tienen problemas con hipertensión, pues lamentablemente va a haber un desequilibrio. Suplemento de potasio, diuréticos ahorradores de potasio, inhibidores de la enzima convertidora que pueden producir hiperpotasemia. Por eso, por ejemplo, los ahorradores de potasio no se dan con los inhibidores de la enzima convertidora. ¿Por qué? Porque produce hiperpotasemia. Normalmente ese fármaco solito puede producir aumento del potasio. Entonces imagínense, utilizar un ahorrador de potasio más otro medicamento que aumente el potasio, pues vamos a tener una hiperpotasia. Sencillísimo. Entonces, la interacción farmacocinética son las que se producen uno o varios de los procesos cinéticos, ¿no? Puede ser en la absorción, como hablamos hace ratito, puede haber en la distribución, en el metabolismo, en la eliminación. Se modifica en la calidad del fármaco que llegue a poner en situación al actuar sobre la receta. Entonces, esta interacción puede ser beneficiosa en algún momento o perjudicial en otro momento que ustedes quieran utilizar. Por ejemplo, modificación de la cantidad del fármaco que se absorbe puede aumentar o puede disminuir. Modificación de la velocidad de absorción. Si la velocidad disminuye, va a haber un retraso del efecto del fármaco. Si la velocidad aumenta, ausencia del efecto por la eliminación del fármaco. Ionización del fármaco más polar disminuye la absorción, como estábamos viendo hace rato. Vaciamiento gástrico y motilidad intestinal. Hay medicamentos que aumentan el peristaltismo gástrico, ¿no? Y esto van a producir aumento de la absorción intestinal, en algún caso, un efecto más rápido. Un anticolinérgico, por ejemplo, va a disminuir la motilidad gástrica, va a aumentar la absorción y su efecto también. Entonces, la administración conjunta de fármacos y alimentos tienen que ser bien estudiadas por ustedes. Esto no se va, yo les puedo hablar ahorita, pero ustedes cuando estén ejerciendo la medicina va a ser el caso. Cuando ustedes estén con su paciente ahí, el paciente le diga, doctor, ¿no puedo tomar un alimento? ¿Y ustedes qué le van a decir? ¿No? Espera un ratito, doctor Suárez, el fármaco dijo que tenía que haber algo de la absorción. Voy a estudiar, no importa, ya, por lo menos ya se acordaron del doctor Suárez que había que tener en cuenta este tipo de situación. Entonces, la administración de fármacos con alimentos pueden dar lugar a una modificación significativa en el paso de absorción. Hasta ahí vamos a quedar. ¿Listo? ¿Y es buena todavía?